El equipo 8, que está integrado por González Uscanga, Gamail Erubiel, Dávalos Baxin Luis Miguel, López Córdoba Marlon, Flores Reyes, Ever Daniel. Los temas que nos tocaron son magnetización de los materiales, clasificación de los materiales magnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos, paramagnéticos y circuitos magnéticos. Bueno, yo soy Gamail y me toca presentarles el tema de magnetización de los materiales. Para empezar, primero debemos de saber qué es la magnetización. La magnetización, imantación o emanación de un material es la densidad de momentos bipolares magnéticos que son magnetizados por el metal magnético, que es un proceso de separación que se lleva a cabo cuando uno de sus componentes es ferromagnético. Como sabemos, cualquier carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Industrialmente, una forma simple de generar campos magnéticos de intensidad controlada es haciendo pasar una corriente de intensidad I a lo largo de un solenoide de N espiras, como se muestra en la figura 10.1, que es la que le vamos a presentar ahorita en la siguiente diapositiva. De acuerdo con la ley de Ampère, el paso de la corriente da lugar a una excitación magnética, H, en el interior del solenoide y en la dirección de su eje, dada por la siguiente expresión. H es igual a N por I sobre L. H es la excitación magnética, N es el número de espiras, I es la intensidad controlada y 1 es la longitud del solenoide. Pásale a la siguiente, por favor. Siendo I la longitud del solenoide, como ya les decía, dicha excitación da lugar a la aparición de un campo magnético inducido, B, también conocido como inducción magnética o densidad del flujo, cuya intensidad, en el caso de que el solenoide se encuentre en el vacío, vale por la siguiente ecuación, la ecuación 10.2, que es igual a B mayúscula, B minúscula es igual a U0 por H. Eso quiere decir que B es el campo magnético inducido o también llamado inducción magnética. La U con el 0 es la permitividad del vacío y la H es la excitación magnética. Si en vez del vacío colocamos ahora una barra de un material ferromagnético, como se indica en la imagen, en la parte azul, donde está el tubito azul, se observa que para la misma excitación H, el valor de la inducción magnética B cambia siendo su valor, dada la siguiente expresión. B, que es campo magnético, la de micro, que es permitividad, y la H, que es excitación magnética. Siendo M la permeabilidad magnética del material de la barra, a efectos comparativos resulta conveniente el empleo de una permeabilidad relativa, MR adimensional, cumpliéndose la ecuación U es igual a epsilon 0 por UR. Eso quiere decir que UR es la permeabilidad, U0 es permeabilidad en vacío y UR es permeabilidad relativa. Y ya las ecuaciones que les di, pues están dadas en la imagen que se muestra en la pantalla. ¿Sí podías pasar a la siguiente? Aguántame. Aquí en la tabla se muestran magnitudes magnéticas en el sistema sexagesimal y en el sistema internacional. Está representada en una tabla que está dividida en 4, magnitud magnética, sistema sexagesimal, factor de conversión y el sistema internacional. H es excitación, M magnetización. En el sistema sexagesimal está dado en Or-Er-Stet. El factor de conversión es 10 a la 3 sobre 4 pi. El sistema internacional está dado en amperes sobre metro. B, que es inducción o densidad del flujo.
En el sistema sexagesimal está dada en Gauss, en el factor de conversión es 10 a la 4, y el sistema internacional es Tesla o Weber sobre metro cuadrado. El flujo en el sistema sexagesimal de unidades está dada en Maxwell o Gauss por centímetro cuadrado. En el factor de conversión está dado en 4pi por 10 a la menos 7. En el sistema internacional está dado en Henry sobre metro o Weber sobre metro por ampere. La permeabilidad relativa, que está representada con un micro sobre R, y la susceptibilidad en el sistema sexagesimal de unidades no está definida. El factor de conversión no tiene nada tampoco, y en el sistema internacional es adimensional. ¿Sí la puedes pasar a la siguiente, por favor? Hemos observado que la presencia de un material hace cambiar la intensidad del campo. El campo B de la expresión 10.3, que ya fue explicada anteriormente, puede considerarse como la suma del campo que excita en el vacío B y el campo generado por la presencia del material BM. De este modo nos queda esta ecuación, que es campo magnético es igual a campo en el vacío más campo generado en presencia de un material igual a permeabilidad en vacío por excitación más permeabilidad en vacío por imantación de la sustancia. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Los materiales llaman... pásale la otra, por favor. Ya les toca a ustedes, a mis siguientes compañeros. Buen día, mi nombre es Marlon López Córdoba y les voy a hablar sobre la clasificación de los materiales magnéticos. ¿Cómo se clasifican los materiales magnéticos? Existen diversos tipos de comportamientos de los materiales magnéticos, siendo los principales el ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo. En los materiales diamagnéticos, la disposición de los electrones de cada átomo es tal que se produce una anulación global de los efectos magnéticos. ¿Puedes cambiar? Los materiales magnéticos son aquellos que poseen naturalmente propiedades de atracción o repulsión sobre otros materiales. Esta fuerza, conocida como magnetismo o fuerza magnética, es uno de los dos componentes de la radiación electromagnética y se produce por la alineación particular de los electrones en la materia, generando un campo magnético llamado dipolo. Como sabemos, un dipolo es un conjunto de dos polos magnéticos o eléctricos de signos opuestos y cercanos entre sí. Existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Como consecuencia de ello, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más electronegativo, siendo que tiene un polo positivo y uno negativo. ¿Puedes cambiar? Hay cuerpos fáciles de magnetizar, cuerpos que se magnetizan poco y cuerpos que en lugar de magnetizarse, cuando se introducen en un campo magnético, hacen que las líneas de inducción se separen por el rechazo que presenta el campo. A los primeros se les conoce como ferromagnéticos, y ejemplos de ellos son el hierro. El hierro es un ferromagnético por excelencia. Es un material de transición sumamente abundante en el planeta, solamente superado por el aluminio. El núcleo del mismo está en la Tierra, hecho que el metal está en líquido, y justamente es su movimiento lo que genera los polos magnéticos del planeta que sirven para las brújulas y entre otras cosas. El níquel, que es el metal de transición de color blanco o amarillento, es muy dúctil y maleable, y un gran conductor de la electricidad y el calor, por lo que no extraña que sea el ferromagnético a temperatura ambiente. En muchos casos comparte características con el hierro y desde luego este es el metal más abundante de la Tierra. Sin embargo, es mucho más resistente que el hierro a la corrosión. También vemos que el cobalto es un metal azulado de propiedades ferromagnéticas. Suele hallarse junto al níquel, tanto como en la Tierra como en los meteoritos de hierro. Presenta numerosos estados de óxido
que le permiten construir diversos compuestos metálicos que a bajas temperaturas se muestran en cambio como antiferromagnéticos. El gadolinio es un metal sólido de tierras raras, de color blanco plateado, que se encuentra en algunos minerales junto a los otros elementos de lantánidos. Abro un paréntesis para explicarles lo que significan los lantánidos. Son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica. Estos elementos son llamados tierras raras debido a que se encuentran en forma de óxido y también, junto con los actínidos, forman los elementos de transición interna. Se usa como componente en las varillas de control de los reactores nucleares, en mecanismos electrónicos, en aleaciones, en hornos de alta temperatura, en aparatos magnéticos para refrigeración, etc. El disprosio es un metal de transición de color blanco-plata, incluido en el grupo de los lantánidos o tierras raras. El bismuto es tan escaso como la plata. Este elemento químico metálico es uno de los más fuertes diamagnéticos y resistentes a la magnetización que existen. Es un mal conductor de la electricidad y el calor, y en un campo magnético puede incrementar su resistencia eléctrica, sirviendo así para medir la intensidad de las fuerzas de dicho campo. Por último tenemos el argón. Es utilizado en la industria eléctrica, llenado de lámparas de luz incandescente, focos. En procesos de soldadura de arco, en la fabricación de metales como sustituto del nitrógeno, las temperaturas provocan que el nitrógeno en la formación de nitruros y en inertización de atmósferas de la industria. ¿Puedes cambiar? Ahora les hablaré sobre los tipos de materiales magnéticos. Como primero tenemos el diamagnético. Estos materiales repelen los campos magnéticos a través de fuerzas de baja intensidad, que eventualmente pueden ser conquistadas de manera transitoria. Como tenemos, por ejemplo, en la primera imagen tenemos al bismuto, que ya les he comentado cómo trabaja, la plata y el agua. Después tenemos los paramagnéticos, materiales capaces de responder a la acción de un imán, siendo atraídos pero incapaces de ser permanentemente magnetizados. Si se retira del campo magnético, las propiedades simplemente desaparecen. Como ejemplo tenemos el aire, el aluminio y el paladio. ¿Puedes cambiar? Bueno, yo soy Dávalos Baxing, les voy a explicar lo que es el ferromagnéticos. Materiales fuertemente magnéticos vinculados con el hierro y otros metales, que en condiciones normales responden a un imán y generan su propio campo magnético durante un tiempo. Sin embargo, al ser llevados por encima de la temperatura de Curie, se vuelven paramagnéticos. Bueno, ¿qué es la temperatura de Curie? Los metales con propiedades magnéticas les pierden al ser calentados. Es la temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético. En el hierro ocurre a 770 grados y en el níquel a 360 grados. Esa es la temperatura de Curie. Bueno, un ejemplo de esto serían el hierro, el cobalto y el níquel. Los ferrimagnéticos usualmente derivados de la ferrita y de tipo cerámico, estos materiales son susceptibles de magnetización permanente o por saturación, tal y como los ferromagnéticos, siempre y cuando estén por debajo de la temperatura de Curie, pero con mucha menor intensidad. Bueno, los superparamagnéticos, materiales ferromagnéticos que se encuentran en suspensión en una matriz dieléctrica y por lo tanto retienen algunas características de los ferromagnéticos y otras de los paramagnéticos. Un ejemplo de esto serían los materiales utilizados en cintas de audio y video. Las ferritas provistos de baja conductividad eléctrica. Estos materiales cerámicos son muy potentes imanes que almacenan las fuerzas magnéticas mucho más incluso que el hierro. Un ejemplo de esto sería utilizando como núcleo inductores para aplicaciones de corriente alterna.
Los no magnéticos, materiales que no afectan en absoluto las líneas de un campo magnético, es decir, no responden al magnetismo de ninguna manera. Un ejemplo de esto sería pues el vacío. Los antiferromagnéticos, materiales que rechazan la magnetización incluso bajo el efecto de un campo magnético inducido, por más potente que sea. Un ejemplo de esto es el óxido de manganeso. Buenas tardes, yo les voy a explicar lo que es el circuito magnético. Soy Daniel Flores y para empezar veremos qué es un circuito magnético. El circuito magnético, como su nombre lo indica, es una trayectoria cerrada en la que se encuentra confinado un flujo magnético. Es un medio o está formado por un conjunto de medidas donde se localizan un flujo magnético cerrado. Aquí tenemos una imagen donde nos dice que los circuitos magnéticos son importantes en electrotecnia, pues son la base de transformadores, motores eléctricos, muchos interruptores automáticos, relés, entre otros. Lo vemos representado mucho en los ventiladores, en los que son partes de climas, todo lo que lleva una magnetización es utilizado dentro de este campo. La próxima, por favor. En esta imagen nos pueden mostrar lo que básicamente lo que representa cada parte. Las líneas de flujo van representados, pues valga la redundancia, por unas líneas. Como se cuestan las flechas, se muestra lo que es el flujo, las líneas de flujo. En las flechitas te va diciendo cuáles son los que son, bueno, aquí viene en círculo y otros en rectángulo, dependiendo. Viene el flujo debido a la autoinducción, que como se representa, pues en sí sería el embobinado, que lo muestra en la parte del círculo. También están los entrehierros, que son las partes de la parte del dibujo que se encuentra así abajo. Hay un dibujo que muestra una imagen, donde está la flechita muestra que son dos entrehierros, que son los que forman el flujo magnético. Y así va diciendo cada cosa, va explicando lo que se va refiriendo. ¿Me podrían pasar la próxima, por favor? En todos circuitos magnéticos se hace necesario saber calcular la inducción magnética, que ocasiona una corriente dada en un arrollamiento determinado y sobre un núcleo de forma material y dimensiones conocidas, o al revés, saber dimensionar un núcleo y un arrollamiento para producir una inducción magnética determinada. La que sigue, por favor. En el diseño o cálculo de circuitos magnéticos se ha de tener en cuenta lo que son entrehierros, cómo trabaja con conducciones magnéticas y cómo se reduce el flujo de dispersión. Entrehierros mínimos es menor que en 0.03 milímetros se consideran acoplamientos magnéticos, es decir, como si fuera continuación del material ferromagnético. Para las inducciones magnéticas se dice que trabajar con inducciones magnéticas que no superen el inicio del codo de la curva de magnetización, es decir, no saturar el material. Y el último nos dice que reducir el flujo de dispersión que puede producir la bobina o el entrehierro dado al circuito de forma más adecuada para su uso. Hasta en los mejores circuitos hay dispersores de flujos superiores al 10%. Bueno, eso sería todo por parte del equipo 8. Espero y sea de gran ayuda.